Ya, ahora sí. Upsi. Remontemos. Es justo mi... ¿Qué era el mensaje? Ya, filo. Después lo veo. Entonces, llegó Arturo Alessandri en 1920, ¿no es cierto? Él tenía un buen bla bla, clase media y liberal, ¿ya? Esto sirvió mucho porque su buen bla bla servía para conquistar a las personas, ¿ya? Entonces, por eso él se ganó sus votos, ¿no es cierto? Y a él lo que le picó mucho es que en sus 4 años, en sus primeros 4 años, ¿no es cierto? Él no pudo hacer muchas cosas por el Congreso, por supuesto, no es porque no quisiera. ¿Ya? Él, por ejemplo, planteaba, qué sé yo, una ley, hacía una propuesta de ley y obviamente no se la aceptaban. ¿Ya? Entonces, Alessandri dijo, ya no puedo más, ya basta, basta de estupideces, ya no quiero esto, ¿ya? Y dijo, hay que hacer algo al respecto, no podemos seguir con esto. Y fue donde los militares, ¿ya? Y aquí va a aparecer otro protagonista que yo creo que es bien conocido, que es Carlos Ibáñez del Campo. No sé si alguien lo conoce aquí. Muy mencionado, muy, muy mencionado. Prepárense porque Arturo Alessandri y Carlos Ibáñez del Campo va a ser el mayor enemies to lovers de la historia de Chile, ¿ya? Porque resulta que ahora, al principio se amaban, ¿ya? Era como, loco, estamos unidos aquí para hacer algo por la historia, tenemos que acabar con el parlamentarismo. Carlos Ibáñez del Campo le decía, sí, hay que hacer algo, y después va a pasar lo que va a pasar, ¿ya? Entonces, en 1924, esta foto parece más de como del golpe de Estado, ¿cierto? Como que ahora recién la vi. Parece más del golpe de Estado que del ruido de sable. Yo busqué ruido de sable y me salió esta foto. Así que no la analicé bien en el momento. Em, ¿Han escuchado este fenómeno? ¿No? Ya, no se preocupen. Aquí van a servir sabiéndolo. Resulta que Carlos Ibáñez del Campo y Arturo Alessandri idearon un plan. Porque Carlos Ibáñez del Campo era el encargado de los militares, era jefe de las Fuerzas Armadas. Y dijeron ya, algo tenemos que hacer, ¿no es cierto? Porque resulta que los militares querían aumentarse el sueldo, querían que el Congreso aprobara una ley para aumentar su sueldo. Pero el Congreso, por supuesto, no quería. Y como los militares y Alessandri querían acabar con el Congreso, se unieron para manifestarse contra él, ¿ya? Entonces, en 1924, los militares llegan al Congreso a exigir este aumento de sueldo, ¿ya? Pero se pillaron con algo que quizás no esperaban, ¿ya? Resulta que cuando llegaron al Congreso a exigir su aumento de sueldo, pillaron a los congresistas aprobando una ley para aumentarse el sueldo a ellos mismos. Es decir, la ley decía que las personas que estaban en el Congreso iban a aumentar su sueldo, ¿ya? No sé si me explico ahí. Y los militares se picaron, se enojaron, se enfurecieron, provocando el ruido de sables. ¿Ya? Y el ruido de sables fue una manifestación con los sables que tienen... Pero bueno, no lo pasamos. Ahí sí. Con los sables que tienen los militares, ya que son como estos palitos, y comenzaron a hacer ruido, ¿ya? Pues se llama ruido de sable, porque comenzaron a hacer ruido con los sables, comenzaron a golpear las mesas, a golpear las paredes, a golpear todo lo que pudieran golpear para hacer ruido, ¿ya? Entonces, X. La cosa es que después los militares comenzaron a hacer reuniones políticas para acabar con el Congreso, ¿ya? Pero Alessandri dijo, chuta, pero ¿por qué no me incluyen a mí en estas reuniones si yo soy el presidente? Onda como que... O sea, pasamos del Congreso que ya les doy lo mismo también los militares, ¿no? Pues para el show también, pues. Entonces Alessandri se sintió pasado a llevar, ¿ya? Y como se sintió pasado a llevar, dijo, ¿sabes qué? Mejor renuncio, ¿ya? Esto no es para mí, a lo mejor yo no nací para ser presidente. Y él quiere renunciar. Pero los militares, especialmente Carlos Ibáñez del Campo, le dicen, no, no, corazón, tú no renuncias, ¿ya? Todavía no hemos acabado con el parlamentarismo, así que tenemos que hacer algo por mientras.
Así que le dieron como una especie de descanso a Alessandri por 6 meses. Ya Alessandri se fue del país. Y por 6 meses quedó Carlos Ibáñez del Campo al mando, ya, del presidente, ya, porque recuerden que el que estaba en el mando político era el Congreso, ya, pero en el puesto del presidente quedó Carlos Ibáñez del Campo, ya. ¿Cómo estamos hasta aquí? ¿Bien? Ya, súper. Entonces, volvió Alessandri luego de sus 6 meses de exilio, bueno, de exilio entre comillas porque él se fue del país como para descansar, y llegó con tutti, ¿ya? Y llegó a redactar la famosa Constitución de 1925, ¿ya? Piense que la Constitución anterior, que era la de 33, duró casi un siglo, ¿ya? Casi un siglo, ¿ya? Entonces, con esta Constitución se acaba la época parlamentaria, ¿ya? ¿Qué establecía esta nueva Constitución? Primero, importantísimo, la primacía del presidente sobre el Congreso, ¿ya? No es que el Congreso siga mandando, sino que ahora es el presidente, ¿ya? Volvió el presidencialismo, como se dice. Em, Esto es muy importante porque esto después lo vamos a ver con Allende, ¿ya? Las elecciones son directas, es decir, las personas votan por un presidente o por un candidato presidencial. Y si ese candidato presidencial no salía por mayoría absoluta, que es el 50% más uno, el Congreso lo elegía, ¿ya? Y esto pasó con Allende. Después les vamos a ver por qué. Se eliminaron las leyes periódicas, es decir, que ya esta facultad de la Fuerza Armada, ¿no es cierto? Y sobre la ley de presupuesto ya no son exclusivas, como que el Congreso no es que la tenga que aprobar o rechazar, sino que ahora quedan permanentes. Es decir, el presidente la aprueba o la rechaza. Se establece la cláusula del debate, Cámara de Diputados fiscaliza el Ejecutivo, ¿ya? Esto sí es como un artículo que permanece más o menos hasta ahora porque los diputados pueden declarar inconstitucional a algún actor del Ejecutivo, es decir, el presidente, ¿ya? Y el Senado resuelve las acusaciones constitucionales, ¿ya? Entonces los diputados hacen las acusaciones constitucionales y el Senado las resuelve. Se establece el Estado laico, ¿ya? Recuerden que la religión oficial de Chile en la constitución anterior era la católica apostólica romana, ¿ya? Pero ahora se estableció un Estado laico, ¿ya? Se estableció también un Estado social de derecho, es decir, que el Estado tenga que cubrir las necesidades de las personas, y ahora los presidentes duran 6 años y sin reelección, ¿ya? Esta constitución fue como un boom para el momento porque piénsenlo, pasamos de una constitución conservadora a una constitución liberal y más encima después de una época parlamentaria. Entonces, súper fuerte esta constitución, ¿ya? Entonces, en esta época oficialmente se acaba el parlamentarismo, ¿ya? ¿Cómo estamos hasta aquí, niñas? No me dicen nada, chiquillas, por favor, díganme algo. Bien. Ya, súper. Me quedo como con poquita azúcar el té, a ver. Sí, ya, no importa. Ya, ¿qué pasó después del parlamentarismo? Ya, se acabó el parlamentarismo, volvimos al presidencialismo. ¿Qué pasó ahí? Tenemos altas cosas, ¿ya? Primero que Alessandri quiere renunciar, de nuevo, pero tampoco lo dejaron, como que quería que a toda costa terminara su ejercicio de gobierno, ¿ya? Finalmente después le dieron permiso de nuevo 100 meses para irse. Y cuando vuelve, Arturo Alessandri tenía ahí, como les dije, un enemies to lovers con Carlos Ibáñez del Campo, porque después Carlos Ibáñez del Campo, como les había comentado, hacía como estas juntas de militares políticas y lo excluía, po. Entonces, claro, cuando Alessandri llegó de nuevo, dijo: Carlitos, mira, yo tengo mucho, ¿verdad? Tienes que ir, lo siento, porque tú no estás adaptado a esto, ¿ya? Lo echó y Alessandri ahí finalmente renunció, ya nadie le puso un pero, él llega y renuncia, ¿ya? Y comienzan 3 subperiodos, ¿ya? Este que es Emiliano Figueroa Larraín, creo. Tengo entendido que sí. A ver, déjenme comprobarlo. Sí, se me había olvidado ya. En efecto, es Emiliano Figueroa Larraín, Carlos Ibáñez del Campo y los gobiernos radicales, ¿ya?
Ahí va a ver que son los gobiernos radicales. Emiliano Figueroa Larraín, ya, este sujeto, ¿no es cierto?, de 1925 a 1927, vamos a hablarlo superficialmente con él, ya no tenemos que entrar tanto en detalle. Resulta que ya él creó la Contraloría de la República, tuvo sus cosas, ¿no es cierto? Pero él, Emiliano Figueroa Larraín, renunció. ¿Por qué? Porque empezó a tener problemas con Carlos Ibáñez del Campo. Hay que entender que Carlito Ibáñez del Campo tenía su carácter, ya como que él quería el poder, ¿ya? Y como que intentaba sabotear todos los gobiernos que podía. Entonces, claro, eligieron a Emiliano Figueroa Larraín, ahí está metido Carlos Ibáñez del Campo. Alessandri, ahí está metido Carlos Ibáñez del Campo, ¿ya? Hasta que finalmente salió Carlos Ibáñez del Campo, salió electo, ¿ya? Al fin logró lo que quería, que era el poder, ¿ya? Carlos Ibáñez del Campo... ¿Salió 2 veces o no? Sí, eso, justamente iba a decir eso. Muchas gracias, Daniela. Justamente le iba a decir que Carlos Ibáñez del Campo y Alessandri tuvieron 2 gobiernos, ¿ya? Alessandri, o sea, Ibáñez del Campo lo retoma después en el 52, creo, y Alessandri un poquito después. Resulta que en esta primera parte, el Carlos Ibáñez del Campo 1 postuló como candidato único, ¿ya? Es decir, Chile tenía o no tenía presidente. No había, ¿cómo decirlo?, más opciones, ¿ya? Entonces, obviamente, salió. ¿Qué quieren que les diga? ¿Ya? Carlos Ibáñez del Campo creó Carabineros de Chile, para que sepan, el Código Laboral y las líneas aéreas nacionales, es decir, LAN, ¿ya? Como dato. ¿Qué es lo importante aquí? 2 cosas. Primero, el Congreso Termal, ¿ya? Resulta que Carlos Ibáñez, como les había mencionado, tenía esta sed de poder, como de querer quedarse con el poder. Entonces generó este Congreso Termal que era acuerdos entre presidentes, es decir, Carlos Ibáñez del Campo, y partidos alienados, es decir, partidos que sean como simpatizantes de su pensamiento para boicotear las elecciones, ¿ya? Por eso hice para convocar o no elecciones, ¿ya? Porque él pensaba en boicotearlas. Acto no muy democrático de su parte, la verdad, si me preguntan a mí. Y segundo, que por lo más conocido que es Carlos Ibáñez del Campo, que es por la dictadura legal, ¿ya? ¿Por qué? Porque había muchos vacíos legales en Chile todavía, ¿ya? Uno de ellos es que ningún lado sabía que no se podían perseguir a cierto grupo de personas, ¿ya? Entonces él dijo, ya, como no hay ninguna ley que me lo impida, lo voy a hacer. Y comenzó a perseguir opositores, o alessandristas también, a homosexuales y a comunistas, porque hay que entender que Carlos Ibáñez del Campo era militar, entonces naturalmente odiaba a los comunistas, ¿ya? A los homosexuales, a los opositores, como a cualquier persona que se diferenciara de su pensamiento. Pero ¿qué pasó? Carlito Ibáñez renunció, porque recuerden que en 1929, ¿qué pasó en 1929? A ver si se acuerdan. La bolsa de Nueva York se desplomó. Excelente. La bolsa se cae, la caída. Quedó la mansa embarrada económicamente. Así de simple. Y Carlitos no supo qué hacer. Dijo, a mí me quedó grande el poncho, lo siento, yo no sé lidiar con esto. Así que 2 años después, sin saber cómo hacer algo para intentar levantar este país, renunció, ¿ya? Le quedó grande el poncho. Las cosas como son, ¿ya? No nos vamos a leer la suerte de gitano, ¿ya? Y es un periodo que se llama Segunda Anarquía. Este periodo es como un poco más enredado, ¿ya? Así que vamos a de poquito, ¿ya? ¿Se acuerdan de lo que estamos, cuando recién empezamos a hablar de historia de Chile? ¿Se acuerdan de que hablamos de la organización de la República? ¿Se acuerdan o no? Lo primero que hablamos de Chile. Ya, sí, resulta que hay algunas personas, algunos historiadores, que a ese periodo de la historia de Chile le dicen anarquía. ¿Por qué? Porque no había una política estable, ¿ya? Y aquí pasó lo mismo, entre 1931, que fue la renuncia de Carlitos, a 1932, hubo una especie de desestabilidad política, ¿ya? Porque resulta que como en el resto del mundo,
la caída de la bolsa de Nueva York o la Gran Depresión afectó, ¿ya? Y en Chile especialmente afectó mucho, porque recuerden que Chile dependía de los otros países. Entonces, como todos los países se cayeron, Chile se cayó más todavía, ¿ya? Entonces, se generó esta desconfianza natural al capitalismo. Ya la gente ya no creía en el capitalismo y se fue tendiendo más por las vías socialistas, ¿ya? Entonces subió Juan Esteban Montero, ¿ya? Presidente X, y lo derrocaron, ¿ya? Lo derrocó Marmaduke Grof, ¿ya? Que es el que crea el Estado Socialista de Chile, ¿ya? El Estado Socialista de Chile fue como una especie de Unión Soviética, pero chilena. Ya, así que ustedes ahí sabrán cómo resultó eso, ¿ya? Este famoso Estado Socialista de Chile duró 13 días. Un resfriado me dura más a mí, pero bueno. Entonces, como la cuestión en su momento fracasó, se generó un golpe de Estado, ¿ya? Por Carlos Dávila. Y él asumió el cargo, pero como no había muchas personas que en realidad estuvieran de acuerdo con sus planteamientos comunistas, renunció, ¿ya? Por falta de apoyo, como dice. Y por último, asume Bartolomé Blanch, ¿ya? Em, que también hizo como una especie de reemplazo a Carlos Dávila, pero dijo, ¿sabes qué? Ya basta, basta, mejor convoquemos a elecciones y ya, como no nos compliquemos más la vida. Y ahí fue donde volvió Alessandrino. Ese ya, no es el punto que se aprenda como todo aquí demasiado como teóricamente. A lo que quiero llegar con esta segunda anarquía es que entre 1931 y 1932 la política en Chile se desestabilizó, ya se desestabilizó mucho porque habían personas que querían que Chile fuera socialista, otras personas que querían que Chile volviera a tener una economía más como liberal, bla, bla, bla. Entonces se desestabilizó mucho, ¿ya? Y otra cosa es que en la época del Estado Socialista de Chile, esto también que se lo digo para que lo tengan en mente cuando veamos a Allende, ¿ya? Marmaduke Grof, cuando creó el Estado Socialista de Chile, creó una ley de expropiación, es decir, que el Estado pueda expropiar la tierra de quien quiera, ¿ya? Porque como les digo, se creó en un contexto socialista. Y ya, pues creó esa ley y después nadie la quitó. La ley quedó ahí. Entonces, esa fue la ley que Allende utilizó para expropiar. Y claro, cuando todo el mundo le decía a Allende, oye, pero está mal lo que estáis haciendo, ilegal la cuestión, Allende sacó su as bajo la manga y dijo, no, miren, aquí hay una ley que dice que puedo expropiar. Entonces, Daniela, te escucho. Eso no fue cuando no lo pudieron acusar constitucionalmente, ¿cierto? Claro. Es muy divertida esa parte. Es que, claro, pues si ustedes lo ven, como que todo el mundo le decía, no, eso está mal, eso está mal, eso está mal. Pero alguien dijo, pero ¿por qué está mal? Pues si aquí hay una ley que... Igual era una ley que como que nadie conocía, como dos personas en el mundo la conocían. Entonces, claro, pues Allende se la estudió y dijo, ya, cualquier cosa está en mi arma. Entonces todo el mundo cuando le hicieron la acusación constitucional, como dice Daniela, quedaron ahí, pues. Porque en el fondo Allende tenía su fuente, ¿ya? Eso es como lo que quiero que quede con esto, ya tampoco es como que les vaya a preguntar, ya, ¿quién fue Marmaduke Grof? No, no me importa, ¿ya? ¿Cómo estamos aquí? ¿Bien? Ya, súper. Eso es, no es tan larga esta parte, ¿ya? Vamos a pasar a las preguntitas para ver cómo estamos y ahí las dejo libres, ¿ya? Por si están cansaditas. Cualquier cosa me escriben, me hablan y colocan la alternativa que ustedes consideren correcta en el chat, ¿ya? Cuenta de 1, 2, 3.
Estoy segura que esta pregunta salió en la prueba del año pasado. Si fue así, no lo recuerdo, la verdad. No podría decirte. No me acuerdo que haya Es salido que así. yo fui grupo 1, Ah, entonces verdad, igual. po, por la chica. ¿Verdad? Sí, toda la razón. Pero, no, sí te creo que salió, pero en mi grupo al menos no. Debe haber sido en el grupo 1. Yo chequeé, se acabó el tiempo. Perdónenme que me haya demorado porque en el grupo de verano estaban haciendo una pregunta. La encontraron difícil, ¿está? Que contestó una pura personita. Sí, de hecho estoy segura que esta ya la tuve mala en la prueba. Ya lo va a confirmar, a ver, veamos. Es. Prefiero la super responder. Ya no te preocupes, lo importante aquí es quedarse como con la explicación, ¿ya? Y ver si te hace sentido, por supuesto, con lo que vimos. Dice, haciendo una valoración histórica del movimiento militar de septiembre de 1924, conocido como Río de Sables, es posible considerar que... Pero, ¿han cachado que todo pasa en septiembre? Como que... Como que Chile tiene una traba con septiembre. Todas las cosas que pasan en septiembre. Eliminen Talca y septiembre de Chile. Oye, pero la viruela del mono no empezó en Talca. Impresionante. Algo nunca antes visto. No, mentira. Por cariño a la gente de Talca. Derivó una profunda transformación política del país. Por supuesto que sí, la uno. Porque recuerden que después de esto se creó la Constitución del 25 y terminó la época parlamentaria, ¿ya? Si el Río de Sales fue como un antes y un después para la época parlamentaria, ¿ya? La 2 no. ¿Por qué? Porque dice, consolidó un sistema político dominado por la oligarquía. En la oligarquía, primero, ya tenía el poder. Y dos, el ruido de sables hizo todo lo contrario, desestabilizar el sistema político dominado por la monarquía. O sea, por la oligarquía. Porque ya la oligarquía no tenía el poder. ¿Ya? Eso. Y tres, generar las condiciones para un cambio de rol estatal. Por supuesto que sí, porque ahora comenzó una época más presidencialista. ¿Ya? Ese fue como el cambio del ejecutivo, principalmente. ¿Ya? Ahí no sé, por ejemplo, si Carolina te quedó más claro y las demás que a lo mejor no pudieron responder. ¿Sí? Ya, súper. So, vamos a seguir con la siguiente preguntita. ¿Ya? Son tres nomás, chiquillas. Ánimo, ánimo, ánimo. A la cuenta de uno, dos, tres.
Y ahí se acabó el tiempo, chiquillas. Ahí la vi medio dudosa. Pero en realidad la correcta es la letra E. Y ustedes se preguntan. Yo creo que ustedes están dudosas por la primera. ¿Por qué? ¿Por qué ustedes? Claro, porque tiene sentido. ¿Por qué Chile estaba metido en una deuda interna? ¿Se acuerdan que les mencioné que Alemania creó el salitre sintético? Y que eso nos llevó al fondo del mar. Por eso. Desde que Alemania creó el salitre sintético en 1917, Chile comenzó una crisis, ya porque resulta que le quitaron lo único bueno que tenía. Entonces, por eso, ¿ya? Las dos, obviamente, porque todo comenzó con los militares, ¿no es cierto? Y la pérdida de la legitimidad del régimen ante la ciudadanía, porque ya la ciudadanía no quería un parlamentarismo, ya quería un presidencialismo. Pero por eso es la primera, ya principalmente por el tema del salitre. Recuerden, cuando analizamos estos eventos históricos, los analizamos de forma política, económica y social, ya para que lo tengan en mente. No sé si quedó claro o ahí Carolina puso, ¿verdad? Estaba como rara la pregunta, igual porque donde dice la pérdida de legitimidad del régimen, siento que el régimen igual se podría como malinterpretar a un régimen militar, como no lo especifica. Claro, si uno lo ve así, claro, pues también puede ser. Pero si entendemos que en este momento, claro, régimen a lo mejor la palabra está mal usada, pero ahí especifica los años, por de la 24 al 25, que fue lo del rollo de sable y todo eso. Sí, igual que... con duda la 3 ya, mira. Pero ¿ya está bien o no? ¿O sigues con la duda? ¿Cierto? Ya, súper. Entonces vamos a pasar a la tercera preguntita. ¿Ya si quedó claro? Ahí está. Ya niña, se acabó el tiempo. Para dejar la extensión, le voy a decir que 2 niñas la tuvieron buena y 2 malas. Ahí para que no sepan quién es quién. Porque está muy dividido. Hay 2 que pusieron la C, 2 que pusieron la D. 2 están correctas. Y es turu, 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 para generar tensión. Es efectivamente la letra C. ¿Ya?
¿Por qué? La tercera se ve muy tentadora, dice el ascenso al poder de la oligarquía parlamentaria, pero resulta que después de lo que pasó con Carlos Ibáñez, bueno, después del ruido de sable, la oligarquía parlamentaria, su poder disminuyó impresionantemente, ¿ya? Así que obviamente no ascendió, sino que al contrario, disminuyó, ¿ya? Y ustedes se preguntarán a lo mejor, las dos, ¿por qué? ¿Qué tienen que ver ahí los militares? ¿Ya? Porque hay que entender, bueno, a lo mejor esto no se lo dije y esto fue error mío, que la anarquía que vimos en 1931 y 1932 estaba protagonizada también por militares. Es por eso que habían tantos golpes de Estado, ¿ya? Obviamente algunos eran militares de afuera, ya por ejemplo Marmaduke Krop no era chileno, ya, pero se entiende, ya como que eran militares de afuera y todo esto. Eso, no sé si quedó clarito, tic-tac. Bueno, la primera está de más decirla, que estamos fuertemente sumergidos en la crisis del 1929, entonces, o la uno sí o sí era, ¿ya? ¿Sí? Las demás estamos claritas hasta aquí. Niñas, por favor respóndame que me da ansiedad. Sí, ya, bueno. Bueno, recordarle humildemente que hay donaciones voluntarias por si ustedes quieren aportar a esta futura profesora de historia. Si ustedes quieren, está bien, si no, está bien también. ¿Ya? Un pequeño recordatorio. Ahí voy a darle la narración.